El día de hoy, 25 de mayo de 2024, nuevamente la plataforma de propaganda Semana y su directora, la señora Vicky Dávila de Géneco, construyen un nuevo episodio de propaganda con el fin de menoscabar la imagen del presidente Petro y su gobierno. El título propagandista de este nuevo episodio es denominado El Cónclave. De esta manera voy a resumir mi opinión personal sobre esta nueva cortina de propaganda de la señora Vicky Dávila. Colombia es un país hermoso, pero que lastimosamente es afectado por dos monstruos que lo destruyen: el narcotráfico y la corrupción. El gobierno de Gustavo Petro no encontró un paraíso fiscal en Colombia, no encontró una nación próspera, sino encontró que durante las décadas de gobierno de la derecha en Colombia, esos dos monstruos no fueron contrarrestados, sino al contrario, el Estado o los gobiernos de derecha lograron una simbiosis de trabajo mancomunado entre el Estado, los gobiernos de derecha, el narcotráfico y la corrupción. 14 informes de empalme presidencial demostraron eso a la sociedad colombiana, mostraron una radiografía clara de las condiciones como la derecha dejó el país. Un país con un déficit fiscal de más de 84 billones de pesos y lastimosamente tenemos que decirlo en el país. La derecha, gobiernos como el de el señor Iván Duque, dilapidaron en corrupción los dineros públicos que son destinados para la mitigación de riesgos y emergencias, como fue la pandemia COVID-19, algo doloroso en el planeta completo. Pero en Colombia, principal instrumento para que estos zampones corruptos se enriquezcan y canalicen esos recursos hacia sus fortunas privadas y la de los banqueros que financian las campañas de la derecha en Colombia. En la entrevista que el señor o el ladrón Olmedo López otorga a Revista Semana, lo único que deja en evidencia son las estrategias y modus operandi que la derecha construyó para dilapidar recursos en el país. Con los recursos públicos se financiaron campañas políticas de alcaldías, campañas políticas de gobernaciones, y muchos de esos corruptos que hay en el Congreso se enriquecieron, y el país ha sido testigo de cómo estos zampones compran mansiones y compran conciencias. Hay que destacar que lo que Olmedo López relata en su entrevista es políticos participando de la corrupción como les enseñó la derecha, como la derecha la construyó. Miren, señores, lo que tenemos que aceptar actualmente en nuestro país es que Gustavo Petro, así como ha sido efectivo en la lucha contra el narcotráfico, también ha sido efectivo en la lucha contra la corrupción. Y vimos cómo solo el nombramiento de 4 funcionarios públicos han golpeado a tal forma y tal manera la corrupción que tienen desesperados a los corruptos de la derecha. El señor Gustavo Bolívar, en Prosperidad Social, ha rescatado más de 50 elefantes blancos, obras que inició la derecha con anticipos, pero que con corrupción las dejaron estancadas. Ahora, con una inversión de más de 87.000 millones de pesos, Gustavo Bolívar rescata esas obras y las entrega a la sociedad que las necesita. Daniel Rojas Medellín, con su función en la SAE, simplemente cerró la llave de la corrupción con los predios incautados a la ilegalidad. Ahora esos predios no vuelven al narcotráfico, no vuelven a políticos corruptos o generales corruptos, sino que son entregados a campesinos
Y así, Gustavo Petro, el que fue señalado de supuestamente llegar para expropiar, crea nuevos propietarios en el país. El señor director de la DIAN, el doctor Reyes, es una persona que ha logrado cerrar esa brecha de inequidad en la tributación de impuestos en Colombia, con excelentes resultados. Y el señor Carlos Carrillo, un funcionario que me le quito el sombrero, primero que todo por la forma y la inteligencia como enfrenta las críticas en contra de su gestión. Y seamos sensatos, gracias a Carlos Carrillo es que hoy conocemos la magnitud de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. 4 nombramientos claves del gobierno de Gustavo Petro. Y también, señores, Olmedo López, quien le falló al proyecto progresista, en ningún momento ha responsabilizado a Gustavo Petro por lo que está ocurriendo. Gustavo Petro ha tenido la gallardía de aceptar las responsabilidades de los contratiempos en su gobierno. Lo observamos cómo pidió perdón a la familia de un soldado asesinado en la Guerra del Cauca. Recordemos que en el pasado, presidentes y ministros de defensa se lavaban las manos cuando el ejército ejecutaba falsos positivos. Ahora es lo contrario, el presidente asume el nombramiento del señor Olmedo López, pide a las instituciones de justicia del Estado actuar y no se encubre como se hizo en los gobiernos de la derecha colombiana. Y ahora les recuerdo que con estos eventos de propaganda hay una oposición feliz atacando al presidente, pero esa misma oposición era la que encubría o silenciaba cuando se conocían casos como el de la ñeñe política, que era la infiltración del narcotráfico en las campañas políticas de la derecha, en la de Iván Duque. Y también callaron y fueron cómplices cuando escuchamos la infiltración de una red de corrupción como las marionetas en las entidades del país. Fue un periodo tan nefasto de gobierno que hasta la señora Juliana Márquez Tono, alias La Madrina, es mencionada como una de las líderes de la red de corrupción Las Marionetas. Pero nuevamente es mi reclamo, total impunidad. Hoy la justicia no investiga a alias La Madrina, quizá por ser la mamá de un expresidente. Lastimosamente, ese es el panorama que hoy vivimos en el país. Señor presidente Gustavo Petro, usted no ha perdido la confianza y no ha perdido el respaldo del pueblo colombiano que lo eligió, porque vemos cómo está actuando en contra de esas dos cabezas de corrupción, el narcotráfico y la corrupción en el país. Señor presidente, nuestro gobierno tiene que continuar. Seguimos en la lucha.